Muy bien, a esta hora tenemos comunicación con el doctor Víctor García Toma, constitucionalista, porque la noticia sin duda esta semana va a ser este proceso que se está desarrollando adelante en el Congreso de la República para la elección de próximos miembros del Tribunal Constitucional. De hecho, ya el Pleno ha sido convocado para el miércoles y el jueves. Y por esta razón, el doctor García Toma nos va a dar sus apreciaciones al respecto. Buen día, doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Jorge y Patricia, gusto en saludarlos. Muy buenos días. Bien, igualmente, sus apreciaciones respecto a este proceso que en algunos ámbitos ha sido cuestionado y criticado debido a la aparente rapidez con la que ha ido avanzando. Hay dos maneras de verlo, Jorge. La primera es que se trata, en efecto, de un Congreso deslegitimado que a lo largo de su corta existencia ha venido dictando una serie de leyes populistas y antitécnicas, que incluso han merecido que muchas de ellas sean posteriormente declaradas inconstitucionales. Entonces, la falta de tecnicismo y el populismo le han granjeado un descrédito. En segundo lugar, existe, digamos, ya un Congreso electo que está próximo a juramentar e iniciar sus funciones. Por consiguiente, no se ve prudente que, digamos, sea este Congreso el que lo lleve a cabo. Sin embargo, hay que reconocer que este Congreso, de acuerdo con su propio reglamento, está apto para hasta el 26 de julio para legislar, para fiscalizar e incluso para nombrar. En consecuencia, si llevara a cabo el proceso, si lo culminara, estaría dentro del marco de la ley. Y por otro lado, hay que reconocer que de alguna manera ha hecho una buena selección, ¿no? Parte de esos 15 miembros son calificados constitucionalistas y, por cierto, harían un buen... En esos dos contextos, desde mi punto de vista, nos movemos en relación a esta actividad que se va a llevar a cabo los días miércoles y jueves. Doctor García Toma, para no entrar en el terreno de la legitimidad, que la propia presidenta del Congreso también lo advertía, ¿no? Y una sensación que puede generar hasta unas vinculaciones morales, sino yendo al término de la legalidad, que sería el amparo que los congresistas tienen. Se está planteando también demandas de inconstitucionalidad porque esta cuarta legislatura estaría en entredicho, no habrían hecho, digamos, el procedimiento idóneo para realizar la elección o estas postulaciones, la evaluación de todo el concurso público en una legislatura que surge ya con visos un poco de irregularidades. Si se interpone una demanda de inconstitucionalidad en torno a esta legislatura, ¿se cae el proceso? Fíjese, Patricia, digamos, el Parlamento tiene prerrogativas de carácter individual, como por ejemplo la inviolabilidad de palabra, y tiene prerrogativas de orden colectivo. Una de ellas es su autonomía normativa. El Congreso tiene la facultad, a diferencia de cualquier otro órgano del Estado, de autonormar su funcionamiento. Y en consecuencia, esta entidad actúa en función a lo que dice la Constitución y lo que señala su propio reglamento. Y es este Parlamento quien ha extendido una cuarta legislatura que en realidad tenía un propósito diferente, que era el poder llevar a cabo un proceso de reformas constitucionales contra los cuales pues yo era uno de los que estaba en contra y que, digamos, felizmente no ha alcanzado el número 87, no alcanzó el número de 87 votos y esa, digamos, esa posibilidad se diluyó. Sin embargo, está esta cuarta legislatura en el reglamento. Se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, pero en tanto no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y aquí viene también un problema, que es el propio órgano interesado el que tendría que pronunciar, ¿no? Para ellos es un problema. Pero en tanto no exista un pronunciamiento, la regla o el principio es el principio de constitucionalidad. Se presume que es constitucional y el Parlamento está ahí en la actitud y está en la posibilidad de llevar a cabo esas acciones. Claro, tomando sus palabras respecto a la autonomía que tiene el Congreso como poder del Estado y su propio reglamento, así como de la Constitución, se cuestiona sobre todo el proceso de esta selección, ¿no? Por ejemplo, el que se publique
el voto motivado, explicado, respecto a la selección de estos candidatos que han quedado en esta última etapa del proceso, ¿no? Algunos señalan que se ha violado incluso la propia norma respecto a cómo se debería haber llevado este procedimiento de selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Basados en este punto de que no se han cumplido, por lo menos para los que señalan que no se ha publicado el voto motivado, ni mucho menos se ha publicado o se ha dado a conocer la calificación, la puntuación de forma individual, ¿podríamos estar hablando precisamente de un proceso ilegítimo o no? ¿O viciado? Jorge, lo que hay que reconocer es que a diferencia de otros procesos y como consecuencia de una serie de demandas que provenían de la academia y de la sociedad civil, en esta ocasión se ha llevado un procedimiento de selección mucho más gravoso. Sí, pero... convocatoria por invitación, sino la convocatoria es para un concurso y, digamos, en esta ocasión ha habido una mayor preocupación. Sin embargo, lo que usted dice aparentemente es cierto. Hay una observación en el sentido de que si bien es cierto que aparecen anotadas, digamos, las notas, no todos los miembros de la comisión han consignado las razones o argumentos para que dicha situación, para culminar lo que el reglamento dice. Es en todo caso una irregularidad que entiendo yo podrían salvar antes del miércoles a efectos de no generar, digamos, un problema en esos nombramientos. No, esperemos que el Congreso de la República, atendiendo a esta observación que parece correcta, pueda corregir esta situación antes de llevar a cabo aquello que pretenden llevar a cabo el día de miércoles. Claro, sin embargo, si bien es cierto, si pudiera cumplir lo que usted señala, pues el tiempo para que finalmente esto sea auscultado por la opinión pública, porque de eso se trata finalmente, que se publique alguna norma o algún procedimiento para conocimiento público. Si es que se hace con días u hora, o un día de anticipación esta rectificación, ¿qué tanta validez tendría finalmente? Porque igual se estaría llegando a cayendo en el desconocimiento respecto a las personas que han sido seleccionadas en este último tramo, ¿no? No le veo mucho sentido a eso. En realidad, la observación se refiere a que el parlamentario votó por algún candidato en particular y no consignó las razones o motivos, ¿no? Las razones pueden ser 1000 y podemos o no podemos estar de acuerdo. Eso no tiene ninguna relevancia, sino en todo caso una evaluación que se hace del congresista, ¿no? Pero que no afecta al proceso. Yo puedo tener una perspectiva equivocada de cómo evaluar y eso no afecta a la evaluación. Sin embargo, insisto en que la observación aparentemente es correcta y el Congreso, si quiere culminar, digamos, aquello que pretende hacer el miércoles, debería inmediatamente culminar o corregir esta parte para no dejar ninguna estela de dudas sobre la realización del proceso, ¿no? Doctor Víctor García Toma, tenemos que despedir, pero solamente se tiene que reemplazar de 6 a 6 de 7. ¿A cuántos se podrían elegir en estos 2 días? ¿En un número? Se tiene complicado por el fraccionamiento del Parlamento, que se pueda llegar en 6 casos a la designación. Entiendo yo que se está hablando de la posibilidad de 1 o 2 personas. Y sobre eso ha surgido una interrogante, incluso planteada por uno de los magistrados que está por culminar su proceso, que es el doctor Espinosa, en el sentido de que él entiende que el artículo 8 de la ley de concursos señala que debería ser retirado el magistrado con mayor antigüedad. Muy Sin bien. embargo, revisando la norma, se señala que en realidad los que en principio deberían irse son aquellos con mayor antigüedad en la designación. Y ha pasado en la historia del Congreso 2 cosas. Hay magistrados que han sido nombrados en una sola resolución. Y en consecuencia ahí no cabría esta fórmula, sino la que señala el doctor Espinosa. Pero ha habido en otras ocasiones que las resoluciones se han expedido, digamos, a título individual. Y entonces primaría, digamos, que los afectados serían los que fueron nombrados en último término.
Curiosamente, en cuanto a este tribunal, en efecto se procedió de esa manera. Primero se designó al doctor Blume, luego al doctor Espinosa Saldaña, a la doctora Ledesma, al doctor Miranda, al doctor Ramos y al doctor Sardón. En consecuencia, si fueran 1, 2, 3 o 4, se debería seguir ese orden, ¿no? Eso es lo que señala la ley. Muy bien. Doctor Víctor García Toma, muy amable, gracias. Ya lo convocaremos en esta semana tan movida respecto a este tema.